Hola a todos, yo soy Sergio Y yo soy Vani. y juntos somos Viajeros Libres y Aventureros. Bueno, el día de hoy no es un trekking cualquiera. En el video de hoy vamos a hacer un recorrido por un sendero hasta el puesto El Rincón, donde vamos a pasar la noche. Sí. Y vamos a ver si hoy o mañana vamos a ir a ver una especie que está en peligro crítico de extinción. Quedan re pocos ejemplares y bueno, hace 4 años que no vienen a este lugar, entonces ahora cuando estábamos en el Parque Nacional que está acá enfrente y nos dijeron es un evento único y bueno, nos reentusiasmamos para poder subir. Así que bueno, ahora ya estamos saliendo, son las 9:30 de la mañana. Sí. Y vamos a empezar a caminar. Nos dijeron 12 kilómetros hasta el puesto Hasta El el Rincón, puesto. que es el refugio, pero el cartel de acá dice 16, así que bueno. Bueno, vamos a ver realmente cuántos son. Que sean 12. Ojalá que sean 12. Bueno, hicimos los primeros 4 kilómetros, ¿son? Sí, 4:30 acá. Ya está la primer parada, que es la Roca Huacha. Ahí está, la Roca Huacha. Así que bueno, ahora nos toca desayunar. Ahora vamos a comer algo, vamos a tomar un cafecito y después vamos a seguir, que nos faltan todavía 8 kilómetros más. Así que bueno, a meterle nomás. Igual vamos bien. Sí, vamos viene bien. muy llana esta parte, así que Sí, está bueno. y bueno, otra cosa es que hemos elegido el día para venir porque había mucho viento los días anteriores. Sí. Y bueno, hoy miren, no hay nubes, no nada. Está hermoso. Divino para salir a caminar. Bueno, llegamos al puesto amarillo. Hicimos 6 kilómetros en ¿cuánto? En 1 hora y media. Así bastante bien, toda esta primera parte es bastante plano. Sí. Y bueno, después del puesto amarillo empiezan a subir. Mirá que se ve el lago. Bueno, ahí atrás tenemos el puesto amarillo. No se puede ingresar por razones sanitarias, dice, así que aprovechamos esta sombrita que hay acá Muy linda. Para disfrutar de nuestro desayuno, ¿no? Sí, trajimos el café. Sergio ayer hizo pan casero. Trajimos palta, picadillo. Así que bueno, vamos a cargar un poco de energía y después ya seguimos, que nos quedan 6 kilómetros, pero en subida. Así que bueno, recargando energías para esos 6 kilómetros que vienen. Bueno, y nos contaban en parques nacionales que... Nos decían de que acá del otro lado de Chile hay un volcán, cada 10 años hace erupción. Y bueno, en el año 91 creo que fue, que las cenizas llegaron todo hasta este lado. Y bueno, es lo que se puede ver acá, ¿no? La diferencia de colores, todavía hay cenizas volcánicas. Vamos en el camino. Perfecto. Y nos contaban también de que hace erupción cada 10 años. Y en el año pasado. Sí. El año pasado estaban en alerta amarilla porque bueno, ya tocaba que haga erupción. Pero bueno, todo bien, todos sanos y salvos acá. Todo tranquilo. Pero bueno, sí, cada 10 años está ese volcán que explota, tira cenizas y llegan hasta acá. Este lado, porque el viento viene todo de la zona del Pacífico. Exactamente. Estamos en el corredor del viento. Así que bueno, es lógico de que vengan para acá las cenizas. Bueno, llegamos a un punto que aparece en el mapa, Puente Viejo. Esto sigue siendo parte de la estancia donde se armó el Parque Nacional. O sea, pertenecía a esa misma estancia. A esa misma estancia, claro. Así que bueno, acá vamos a parar a descansar un cachito, porque viene otra subida importante, así que vamos a tomar aire y a seguir camino. Y aprovechamos que hay agua fresca, así que ya cargamos ahí la botella, vamos a tomar un poquito. Así que comiendo manzana. Comiendo manzana recolectada por nosotros mismos. Parece que le falta un poquito de agua, porque están secas adentro. Pero nada, tienen azúcar, que es lo importante, y están ricas. Igual tienen buen sabor. Están ricas, sí. Algo a tener en cuenta es que en esta época los ríos se ve que se secan. Y tuvimos desde que salimos hasta acá, que son 10 kilómetros, sin agua. Nosotros trajimos nuestra agua desde el campamento, sí. Pero bueno, a tener en cuenta que son 10 kilómetros sin agua. Otra cosa
es que es todo descampado y no hay una sombra, o sea, es como que estos 10 kilómetros también fue muy al sol. Sí, vas todo Así el que- tiempo por la meseta, subís Ujú. un poco, llegas a una meseta, subís otro poco, llegas a Ya una no es- meseta, pero es todo como les mostramos antes en las imágenes, todo muy bajito, no hay árboles. No hay árboles y es, bueno, todo muy desolado. Y algo más que queríamos contarles es que sería bueno que salgan un día nublado. Porque Oh, sí, re importante. nosotros elegimos el día, pero Sin bueno, viento, pero sin- no tuvimos en cuenta que no había nubes. no había nubes. Igual hermoso, la estamos pasando muy lindo igual, Sí. tranquilos. Viene dura la subida, ¿no? Sí, me Pero- siento un poco fuera de estado, así que vamos despacito y frenando Un poco. un poco bastante cada rato. Lo importante es llegar, no importa cómo. Sí. Bueno, llegamos al puesto del rincón. La verdad que está muy acogedor. Ahí tiene salamandra con cocina económica, a leña. Así que nos dijeron los guardiaparques que hay leña por acá al costadito, que hay que echar un poquito, pero bueno, vamos a poder cocinar y mantenernos calentitos a la noche. Y bueno, la verdad es que son 16 kilómetros. Ahí está llegando Bani. Y amor, ¿qué te parece? Acá vamos a estar re bien. ¿Acá vamos a estar re bien o no? Sí, un buen ambiente en el medio de la montaña. Y a mí me gusta echar. A ver, me hace también otra cosa que me hace recordar a mis viejas épocas, de cuando era más chico. Espero mi papá se va a acordar de esto. Yo le quebraba los cabos de las hachas, acá le daba la leña. Espero tener mejor puntería con los años. No he perdido el toque. Vámonos, vámonos. Eso es agachar. A ver si sale 3 veces seguida. Ay, casi. Casi. Bueno, amanecer del día 2, dormimos bastante mal. Bastante mal, nos Bastante despertamos mal. toda la noche. Sí, nos dolía un lado de la cadera, nos después dolía. del otro lado. Sí, después dormíamos boca arriba y nos dolía la cintura, o sea, fue tremendo. Bueno, y hizo frío también. Hizo bastante frío y a la Ujú. madrugada se apagó la salamandra, así que bueno. nada. Sí, ahí Yo me quedamos. terminé tapando con la frazada hasta. Sí, hasta la cabeza. Porque nosotros no tenemos bolsas de dormir. Claro, claro. Entonces nos dijeron que estaba la salamandra y que traigamos algo que no pese. Y bueno, Sí. es lo que trajimos. Es lo que trajimos y bueno, zafamos. O sea, Zafamos, estamos dormimos vivos. todo con ropa térmica. Sí, sí. Estamos sobre un montón de rocas volcánicas. Es impresionante. Y ahora nos queda subir eso. Ahí, por ahí vamos a subir. Así que son como 400 metros esta Son parte como 400 metros de altura. de altura. De acá no parece tanto, pero Pero sí cuando son. te acercás es un montón. Sí, o sea, son como 800 y como 900 veces nosotros, una cosa así. No, ¿cómo No. va a ser 900? Claro, tengo que subir 900 veces nuestra propia altura. ¿O no? Ah, no, 400 no, metros. 250 por ahí. Son como 250 veces nuestra altura que tenemos que subir. Es, Así una- que es un montón. es Así un que montón. bueno, dale, vamos. Vamos. Así, Así que todavía ya. está lindo el sol y no nos quema todavía. Y todavía no. ¡Llegamos! Llegamos a la meseta Lago Buenos Aires a 1434 metros. Fue duro, ¿eh? Fue dura Sí. toda la última parte, como horas 2 subiendo. horas para subir 400 metros de altura. Sí.
Un montón. Y ya estamos viendo desde acá nomás, ya vemos que Ya está la laguna. está la laguna, están los macatovianos y la gente de Aves Argentinas. Sí. Así que vamos a tratar de ir a hablar con ellos, a ver si nos dan un poco más de información y si nos podemos acercar. Obviamente si ellos si nos permiten acercarnos un poquito más. Así que bueno, vamos para allá. Vamos. Bueno, y ya llegamos a la laguna, está atrás de estas rocas, lo que pasa es que buscamos reparo del viento. Buscamos reparo para desayunar, porque salimos sin desayunar hoy a la mañana, era muy temprano y no teníamos hambre. No, así que bueno, aprovechamos a caminar con esa energía de la comida de ayer. Y bueno, recién vimos que la gente de Aves Argentinas salió a caminar, no sabemos para dónde, así que vamos a ver si los enganchamos ahora cuando vuelven o nos vamos a ver de acercar. Si no, bueno... Y si no, recaudamos información y se las contamos nosotros. Se las contamos. Habían algunos macatovianos acá cerquita. Sí, ya los vimos, Sí, estamos re contentos de que pudimos verlos. Y bueno, ahora vamos a verlos un ratito más, hasta que venga la gente de nuevo. Sí, vamos a ver. Los de Aves Argentinas es una fundación que hace estudios y que está trabajando en preservar la especie. Sí. Entonces, se trabaja sobre el bisón americano, que es una especie canadiense que se introdujo acá. Y bueno, nos contaban de que, por ejemplo, un solo bisón americano, una noche cuando se fue a dormir la gente, se comió toda una colonia. Toda una colonia, o sea, es voraz y es impresionante para esta especie. El personal de Aves Argentinas ahora se encuentra acá, tiene su refugio ya instalado y acá, bueno, una carpa creo que. Sí, es una carpa. Una carpa y ellos hacen estudio y ya van controlando, llevan el conteo. Así que bueno, vamos a ver un ratito más ahora. Bueno, recuerden suscribirse, activar la campanita, comentar y compartir y darle like al video también. Darle like al video, sí. Que nosotros, bueno, estamos haciendo este recorrido que nos encanta. Hoy estamos acá arriba, pudimos hacer el ascenso a 1400 metros. Es un montón. Es un montón. Y llegar acá a la laguna, poder ver el macatoviano, que es una especie que se encuentra en extinción. Es un montón, estamos súper agradecidos de poder estar viviendo este momento. Bueno, algo que a mí me llegó de esta caminata y de ver a los macatovianos y todo lo que hay alrededor de ellos, que también nos movilizó a nosotros a querer subir, es el hecho de que, bueno, quizás fuimos responsables nosotros como humanos de haber traído una especie que no era de este lugar, que llevó al borde de la extinción a los macatovianos, y ahora también se están tomando acciones para ayudarlo, para revertirlo. Entonces es como, bueno, un poco de responsabilidad entre una cosa y la otra. Lo que sí también es que tenemos que meternos siempre, ¿no? Siempre terminamos involucrados como especie. En Tierra del Fuego era el castor, acá nos encontramos con el bisón americano, que somos nosotros los que lo traemos y después somos quienes lo queremos eliminar del lugar. Claro. A mí ver el macatoviano y pensar en que quizás en unos años ya no esté más, me hace pensar y reflexionar sobre mi vida personal. De que yo hoy estoy eligiendo vivir de una manera distinta y agradezco estar haciéndolo, que si no hubiese sido por esa decisión de salir a viajar, la decisión de pasar por estos lugares, hoy no hubiésemos conocido a esta especie única que solo existe acá en la Patagonia. Realmente agradecida de estar viviendo este momento que es único. Sí, y la otra es que bueno, esto no se puede encontrar en ningún otro lugar, o sea, vivos y en su hábitat tenés que ir hasta ahí. Así que bueno, ahora ya emprendemos el regreso. Ya empezamos a volver porque se nos está haciendo tarde, son como las 11 y tenemos 23 kilómetros por delante. Sí, así 23 que, kilómetros. bueno, nada, a meterle ahora. A meterle.
así es el lugar donde pasamos una noche. Ahí está nuestra cama. Acá esta es la cama. Nosotros lo que hicimos fue poner los aislantes. Sí. En realidad habíamos entendido como que había cama, pensábamos que era con colchón, colchoneta, Sí. un algo. Un algo. Pero bueno, zafa bastante, duele la cadera, Sí, queda doliendo. pero zafa bastante. Y después acá, bueno, ayer conocimos a 2 chicos, unos ingleses que vinieron a pasar unos meses por acá a Argentina. Y bueno, nos encontramos acá, así que ellos buscaron otro que hay allá adentro y lo pusieron acá. Sí, lo pusimos acá, al lado de la Al lado de salamandrita. la salamandra. Así que anoche, bueno, ya vieron todo lo que ayer Sergio lo que estuvo echando. Así Sí. que Dejamos leña para los próximos queda visitantes. sí. Bastante, Sí. quedó. Sí, así que bueno, dentro de todo no fue tanto, solo la madrugada cuando se apagó, ahí se sintió el frío como... Completo, porque es de chapa, así que enseguida Sí. pasa. Y bueno, acá hay mesa, ahí se puede cocinar. Sí, también. acá. Ah, y una cosa importante es que el fuego se hace en esta. No se hace en esta. Ese es el horno. Este es el horno. O sea, se ve que mucha gente ha intentado hacer el fuego ahí, pero no. Este es el horno y este es donde se prende la leña. Y acá es donde se pone la olla. Así que bueno. Así que bueno, ya estamos listos, la verdad que re linda experiencia. Sí, pasamos frío. Pero bueno, es parte de la experiencia. Parte de la experiencia, pero llegamos a ver el macatoviano que es único. Así que ahora empezamos a volar, tenemos 15 kilómetros de caminata. Así que a meterle. Bueno, hemos llegado al final del sendero. Destruidos. Muy cansados. Yo todavía tengo energía, pero Sergio viene. Yo vengo para atrás, dormimos un poco mal, entonces... Dormimos mal, entonces sí, como que... Yo sin mis horas de sueño no funciono, ya lo saben ustedes, lo han visto en los otros videos. Hoy hicimos 23 kilómetros en total. Sí. Fuimos a ver el macatoviano. Y bueno, ya estamos acá enfrente, está el camping, así que vamos a descansar por vamos a ir a descansar, nos vamos a Sí. bañar, todo, a comer Todo. algo y y a dormir. A Quiero dormir. así que bueno, esperamos que hayan disfrutado de este video. Recuerden suscribirse, activar la campanita, compartir, comentar. Que bueno, que yo ya me voy a descansar, porque no hay más.